Buenas noches, doctor. Somos nosotros. Ya va antes a compartir pantalla. Listo, bueno, ya ahí está habilitado para que puedan compartir la pantalla. Listo, pueden arrancar. Buenas noches. Buenas noches, compañera. Bueno, nosotros tenemos aquí el contrato de mutuo. Somos los integrantes, bueno, Alison Stephanie, que soy yo, Jorge Armando, José Alejandro, Karen Moreno, Catherine López, Andy Catherine, Bruce Master, Diana Montoya, Gloria Yasmín, Humberto Farín, Mars Alexandra, Cristian David y Camilo Andrés. Entonces vamos a hacer la exposición de contrato de mutuo. El Imperio Romano, durante el mandato de la emperatriz Rosy. Alejo la siguiente. Ya continuamos con la exposición, que tenemos una novedad con el internet. Estamos viendo tu WhatsApp. Dale, continúa. Dale. ¿Qué es el contrato mutuo? El contrato mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir mediante o no interés la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Es un contrato que no requiere para su validez constar en un documento público o privado, siendo suficiente la manifestación verbal del consentimiento o cualquiera que sea el montón o valor de lo prestado. Bueno, los elementos del mutuo son las personales, los reales y formales, que más adelante los vamos a ver. Sigue la siguiente. Buenas noches. ¿Quiénes son las partes dentro del contrato de mutuo? La denominación jurídica de las partes que intervienen en el contrato de mutuo son el mutuante y el mutuario. El mutuante es quien se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario. Las obligaciones del mutuante son responsable de los perjuicios que experimente el mutuario en el artículo 22.17 del Código Civil. Obligaciones de pagar interés. El préstamo de consumo implica pago de interés. El interés moratorio no puede ser superior al interés corriente. En la costumbre comercial se pagan intereses aun cuando no se haya pactado. Otra de las obligaciones es que el mutuante solo estará obligado al pago de la indemnización si teniendo conocimiento de la mala calidad o vicios no haya advertido de ellos al mutuario. Doctor, compañeros, muy buenas noches. En este caso vamos a hablar del mutuario. Es aquella persona natural o jurídica que debe satisfacer la obligación contraída con la parte mutuante. Ello en atención a que dicha obligación es de carácter voluntario, es decir, que el mutuario decidió libremente comprometerse al pago de la misma. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué podemos decir también en relación a eso? Que el consentimiento en este tipo de contratos
es esencial, es una parte muy esencial y fundamental para este tipo de contratos. También tenemos que, dado el caso en el que el mutuario no efectúe los pagos al mutuante, este podrá ejercer acciones legales para intentar recuperar la deuda correspondiente. Dentro de las obligaciones del mutuario, dentro de este contrato tenemos que tendría que devolver la suma igual de dinero u otro tanto de bienes fungibles de la misma especie y calidad. Recordemos que fungible, por decirlo, un bien fungible es un bien que puede ser intercambiable y se consume con su uso. También tenemos dentro de las obligaciones pagar los intereses pactados dentro del contrato. Recordemos que en este contrato pueden haber dos formas, una forma simple o la forma con intereses, en la cual podemos decir y nos dice que el interés legal dentro de un contrato con intereses se establece en un 9% anual, mientras que en el simple se fija por los contratantes. Puede ser mayor o menor al interés legal. Buenas noches. Buenas noches. Entonces vamos a hablar de las características del contrato mutuo. Dentro de las principales características tenemos que es un contrato unilateral. Unilateral porque la obligación de este contrato siempre recae sobre el mutuario, quien está obligado a restituir las cosas. Hablaba el compañero Bruce, las cosas fungibles, porque este contrato siempre se trata de cosas fungibles. Las cosas fungibles son estas cosas que se deterioran con el uso. Entonces, siempre un contrato mutuo va a ser sobre cosas fungibles. También otra de las características es que se perfecciona la entrega de la cosa, es decir, por la tradición. Cuando el mutuario le hace entrega, el mutante le hace entrega al mutuario de la cosa a la cual se está relacionando en el contrato. Otra de las características es que es un contrato principal, o sea que no necesita de otro contrato para poder existir. También es un contrato nominado, o sea que está regulado por el Código Civil y por el Código de Comercio. Está regulado dentro del Código Civil en los artículos desde el 2221 al 2235. Y en el Código de Comercio lo encontramos desde el 1163 al 1169. Otra de las características es que este contrato puede ser gratuito u oneroso. Gratuito cuando se otorga la obligación al mutuario de restituir el bien, restituir la cosa en igual género y calidad, sin ninguna clase de interés, sino simplemente se devuelve lo mismo que se entregó. Y está el oneroso, que es cuando este genera algún tipo de ganancia para una de las partes, la cual ya se cobran dichos intereses y esto lo hace oneroso. Una de las principales diferencias entre el mutuo y el comodato es que el mutuo se entrega la cosa con el fin de devolverla en el mismo género y calidad. O sea, no la misma cosa que se entregó, sino otra igual a la que se entregó. En el comodato, la cosa se entrega para ser utilizada. Por eso el comodato se utiliza en los bienes inmuebles. Estos bienes son utilizados y posterior a un tiempo se devuelven ya usados. Mientras que en el mutuo, como la cosa se usa, no se puede devolver en las mismas condiciones, sino hay que devolver una en el mismo género y calidad. Uno de los ejemplos es cuando yo le presto una botella de vino a otra persona. Pues esto la persona se la va a tomar, la va a utilizar, no me puede devolver la misma, por lo cual se hace necesario que esta persona me devuelva mi otra botella de vino en igual género y calidad. Siguiente. Continúa Catherine Juliet López.
Bueno, les voy a hablar de los requisitos de existencia del contrato de mutuo. Básicamente son 4, les voy a hablar de los 2 principales. El consentimiento del contrato de mutuo es cuando el mutuante, o sea, la persona que hace entrega, está conforme en transmitir la suma de dinero o otra cosa fungible al mutuario, que es la persona que lo recibe. Y el objeto, con respecto al objeto de la prestación del mutuo, tenemos a los bienes consumibles y fungibles, que era lo que nos hablaba nuestro compañero. Entendamos por bienes consumibles aquellos que se agotan con el primer uso y por fungibles aquellos que tienen un poder liberatorio equivalente en los pagos. Es decir, que en cumplimiento de las obligaciones tiene igual valor al otro bien y por tanto puede intercambiarse. Básicamente el objeto de este contrato debe recaer necesariamente sobre bienes fungibles, consumibles o ante unas sumas de dinero. Entonces, para resumirles, bienes consumibles son aquellos que se extinguen tras su primer uso y los bienes fungibles son aquellos que se encuentran un reemplazo con las mismas características en el mundo jurídico. Ahora sigue mi compañero y les va a hablar de los otros 2 requisitos. Continúa Cristian David Pérez. Buenas noches. Bueno, uno de los requisitos es la capacidad de las partes firmantes en el contrato, el mutuante y el mutuario, ¿sí? Quienes forzosamente deben contar con la capacidad de ejercicio, ¿sí? En esta capacidad lo que más que todo se necesita es constatar que las partes del contrato son capaces, primero, el uno de responder con entregar la cosa el objeto del mutuo y el otro en restituirlo con el valor agregado en llegado caso de que sea oneroso, ¿sí? Y el otro es la forma. El contrato no requiere una formalidad en específico para su validez, pero se sugiere que al menos se puedan leer y tratar un contrato mutuo y puede ser de tipo mercantil, civil, simple o con interés. Y en algunos artículos que determinen la especie de su contrato. Sigue ya el compañero. Continúa Diana Marcela Montoya. Gracias, buenas noches. Es que no me sirve muy bien el internet de la noche de hoy. Bueno, hay 4 especies de contrato mutuo, entre ellos el mutuo mercantil, que es un negocio jurídico con beneficios de parte y parte que tiene por objeto un acto de comercio. Una de las características del contrato mutuo en temas mercantiles, en el cobro de intereses, que es el cobro de intereses que es un beneficio pues para cada una de las partes. Los tipos de contratos mercantiles son que es oneroso porque en el contrato ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas recíprocas. Es consensual porque se perfecciona por la voluntad explícita en la manifestación del consentimiento en las partes contratantes. Pueden ser de ejecución inmediata o de tracto sucesivo. Pueden ser bilaterales o multilaterales. Siempre se estipula la obligación de dar, hacer o no hacer por la naturaleza del acto. En los contratos de mutuo mercantil, algunas partes lo definen en el Código del Comercio en sus artículos 1163 al 1169. Eso es básicamente el mutuo mercantil. Buenas noches, compañeros profesor. Sigue el contrato de mutuo civil. En el contrato de mutuo civil existe cuando la cosa prestada no se destina para actos de comercio. Si quieres le das a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí encontramos dentro del Código Civil los artículos van desde el 2221 al 2235 y voy a citar pues unas diferencias puntuales entre el mutuo civil y el mutuo mercantil. Está destinado para satisfacer necesidades particulares, mientras que el comercial es el objeto del mutuo, está encaminado en satisfacer una necesidad que le interesa al comercio, o sea, generar un interés o algo ya oneroso, como hablaban los compañeros. Es los sujetos que intervienen en el derecho civil, el mutuo,
se celebra entre particulares, mientras que el comercial tendrá esta naturaleza si se presenta un beneficio económico para una de las partes. Se puede entre comerciante y particular o entre comerciantes. El mutuo civil puede ser gratuito, mientras que el comercial es de naturaleza onerosa. Se pactan intereses de por medio, que es lo que al principio del contrato pues establece en el tema de los intereses, si hay sanciones, si hay algún tema de penalidad. Esto ya es directamente con el contrato mercantil, que es todo lo que tiene el tema de pacto de algún dinero o un interés. Y en la ley aplicable al mutuo civil solo será aplicable a la legislación de nuestra Constitución, de nuestro Código Civil. Todo esto aplica solamente para el mutuo civil. Esas serían las diferencias. Continúa el de mutuo simple. Sí, compañero, por favor, la diapositiva 8. La 8, sí. Compañeros y profesor, buenas noches. Bueno, mutuo simple o mutuo sin interés, parafraseando un poco lo dicho anteriormente. Este mutuo sin interés es cuando el mutuario no está obligado a pagar ninguna contraprestación por lo recibido. Dentro de las clasificaciones generales del contrato mutuo, llamémoslo pues a nivel mundial, se encuentra que, bueno, este es traslativo de dominio, principal, unilateral, es real. Y hay una parte que me llamó mucho la atención en comparación con el Código Civil Español, y es que, por ejemplo, en el Código Civil Español, este contrato es gratuito por naturaleza y oneroso por excepción, siendo totalmente diferente a la figura que se maneja en Colombia. Pues en Colombia no existe una figura de préstamos sin intereses. Dentro de la investigación realizada, pues mencionaban que en algún momento se hicieron planes semilla o programas para personales, para el agro, para satisfacer las necesidades del campo, pero hoy en día no se maneja de esa forma. Lo que se maneja es una figura de un interés preferencial o subsidios a la tasa de interés pagada por quienes realizan pues, los préstamos. Dentro de las características, incluso, y como lo comentaban anteriormente las compañeras, en Colombia, más bien el pago de intereses es obligatorio, lo regula el artículo 1163 del Código de Comercio, que habla de la presunción y pago de intereses. Este dice que salvo pacto expreso, en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las sumas de dineros o del valor de las cosas recibidas en mutuo. Entonces, a diferencia, como les comentaba anteriormente, del Código Civil Español, donde dice que si no se establece pago de intereses, este no se cobrará. Nosotros en nuestro Código Civil colombiano, independientemente de que no se pacten intereses, este será pagado pues ya con el interés reglamentario anual. Podemos seguir con el contrato mutuo con intereses. Bueno, buenas noches, compañeros. A mí me tocó el mutuo con interés. Podemos decir que el mutuo es con interés, como su nombre lo indica, por los bienes fungibles o la cantidad de dinero que se recibe. Se estipula el pago de interés, salvo por pacto contrario. Pues ya sabemos que los bienes fungibles, podemos decir que el dinero es por excelencia un bien fungible, ya que lo podemos devolver el dinero tanto de la misma especie, cantidad y calidad. Puede pasar la siguiente. Se entiende que es con interés cuando el acreedor recibe una retribución a manera de compensación por la privación temporal de su capital, dinero u otros bienes fungibles a cargo del deudor o mutuario. Estos están dentro del Código Civil, mutuo con interés, dentro de los artículos 2230 al 2235. El 2230 nos habla de estipulación de intereses, donde nos dice que se puede estipular intereses en dinero o cosas fungibles. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el Código Civil faculta a las partes a pactar intereses en el contrato de mutuo, y sea que se preste dinero o cosas fungibles.
El artículo 2231, que nos habla también del exceso del interés, que nos dice que el interés convencional que exceda de una de la mitad al que se probare haber sido interés corriente, al tiempo de la convención será reducido por el juez a dicho interés corriente, si lo solicitara el deudor. ¿Esto de qué nos habla? O sea, es decir, que no se puede, no se debe cobrar un interés superior al 1.5 veces el interés corriente vigente, a la fecha en que se celebró el contrato mutuo. Un ejemplo, si el interés corriente es del 20%, lo máximo que se puede cobrar es un 30%. El artículo 2232 nos habla sobre la presunción de interés legales. Si en la convención se estipulan los intereses sin expresarse la cota, se entenderán fijados los intereses legales. El interés legal se fijará en un 6% anual. Artículo 2233, pago de intereses no estipulados. Si se han pagado intereses, aunque no estipulados, no podrá repetirse ni imputarse el capital. Y el artículo 2235 nos habla del anatocismo, donde nos habla de, dice, se prohíbe estipular intereses de intereses. O sea, ¿de qué nos habla este artículo? Pues que no se pueden cobrar intereses sobre intereses. El anatocismo o capitalismo de intereses están prohibidos en las obligaciones civiles, pero no en las comerciales o el sistema financiero. De eso nos habla el mutuo con interés. Gracias. Buenas noches, compañeros. Para terminar, voy a hacer un pequeño como resumen para que estén atentos, porque pues enseguida... No, espérate, falto yo. ¿Quién falta? Sí, qué pena, Karen. Sigue, Karen. Sí, Karen. Ay, no, ya me siento mal. ¿Me puedes devolver la diapositiva? Gracias. Eso, muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo les voy a hablar un poco acerca de si el mutante debe indemnizar al mutuario. Y entonces dice que el mutuante es quien presta la cosa, producto o bien, y debe indemnizar al mutuario por los perjuicios que le causan la mala calidad o los vicios ocultos de la cosa prestada, según lo establecido en el artículo 2228 del Código Civil, el cual expresa lo siguiente: el mutante es responsable de los perjuicios que experimenta el mutuario por la mala calidad o los vicios ocultos de la cosa prestada bajo las condiciones expresadas en el artículo 2217, que esto expresaba anteriormente en el comodato. Si los vicios ocultos eran tales que conocidos no se hubiera probablemente celebrado el contrato, podrá el mutuario pedir que se rescinda. Digamos, en este caso, cuando se habla de aquellos vicios, se expresa de aquellos casos en los que el cliente acepta una oferta de contratación en la creencia de que el producto o servicio tiene unas determinadas características cuando en realidad no las tiene, o tiene unas diferentes y que de haberlas conocido en un principio le habría llevado a no contratar. En el contrato de mutuo, el mutuario tiene derecho a que el mutuante lo indemnice por los perjuicios que le cause esta mala calidad. Entonces, sí es obligación del mutuante indemnizar al mutuario cuando se den las siguientes situaciones: que el vicio o la mala calidad haya sido de tal naturaleza que sea capaz de producir perjuicios, que haya sido conocida y no declarada por el mutuante, y que el mutuario no haya podido conocerla aún teniendo cuidado o no haber podido precaver los perjuicios que pudiera generar. Listo, entonces ya sigue Mar con las conclusiones. La siguiente, por favor. Ahora sí, buenas noches. Conclusiones, un pequeño resumen, pues para que estén atentos para la siguiente actividad, para que puedan participar, ¿vale?
Entonces, podemos concluir entonces que el contrato de mutuo es un contrato en el cual están involucrados dos partes, que son el mutuante y el mutuario. El mutuante que por medio del contrato le va a prestar al mutuario una cierta cantidad de cosas fungibles o dinero. ¿Sí? Conceptos más importantes. Definición de contrato mutuo. Es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. Con respecto a la capacidad de las partes, por tratarse de un contrato y con mayor razón, desde que existe un acto de disposición en la entrega como la devolución, los sujetos del contrato son el mutuante y el mutuatario, quienes gozan de plena capacidad de ejercicio. Las características principales: es un contrato de tipo real, que por ser real, porque se perfecciona por la tradición de la cosa. Es un contrato unilateral, ya que establece obligaciones solo para el mutuario. Eventualmente, el mutuante puede tener una obligación, la cual sería compensar al mutuario por la mala calidad de la cosa dada en mutuo. Es un contrato gratuito si es regido por el Código Civil y finalmente es un contrato principal. El mutuo es un contrato informal, ya que se celebra sin requerir cumplimiento de ninguna formalidad específica. Ahora es suficiente el simple acuerdo de las partes, por lo que, en consecuencia, este contrato típico puede celebrarse de forma oral o escrita. Clasificación. Este contrato admite una amplia clasificación, ya que aparte de existir un contrato de mutuo para cosas fungibles y dinero, existen otros más que involucran tipos de préstamos de cosas específicas con fines específicos, prendas, garantías, formas de hacer la restitución. Maya, por favor, cierras el micrófono. Efectos. Los efectos que se generan este tipo de contrato van a variar de acuerdo al tipo de mutuo. Si el mutuo es dinero, entonces se aplican las normas. Si el mutuo son cosas fungibles, entonces restituirse igual cantidad de cosas de igual género y calidad. Si esto último no es posible hacerlo, entonces se puede hacer la restitución con dinero cuya cantidad sirva para hacer la restitución. Requisitos. Mutuario y mutuante deben reunir ciertos requisitos para poder celebrar este tipo de contrato. Por un lado, el mutuante debe ser capaz de enajenar la cosa que va a dar en mutuo. Y por otro lado, el mutuario debe ser capaz de obligarse. Comparaciones con otros instrumentos. El contrato de mutuo se puede comparar con el contrato de arriendo, el comodato y el quasi usufructo. La extinción del contrato mutuo. Este contrato se extingue si el mutuante o mutuario se ve incapaz de cumplir con sus respectivos requisitos. Y normalmente este contrato llega a su fin cuando el mutuario ha cumplido con todas sus obligaciones. Listo, vale. Vale, gracias. Entonces vamos a hacer una actividad. Ahí están viendo quién quiere ser millonario. Creo que sí, compañero. Afirmativo. Bueno. Listo. Bueno, compañeros, entonces les doy las instrucciones. Tenemos unas preguntas con 4 opciones de respuesta. Una única pregunta es la verdadera. Y las personas que quieran participar, por favor, levantan la mano. Yo muestro la pregunta. Antes de mostrar la respuesta, antes de mostrar la pregunta, las personas que quieran responder levantan la mano. Yasmín, mi compañera, escoge quién responde y luego les mostramos la pregunta. Por ejemplo, en este caso, tenemos al compañero Luis Eduardo Benítez. Empecemos con Luis Eduardo. Así es, Luis Eduardo. Vamos, Luis Eduardo.
Dice, primera pregunta, para 1.5 en el parcial, no mentira, no. ¿Qué es contrato mutuo? A, es uno de los contratos de mayor trascendencia y versatilidad. B, es quien se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero. C, es un contrato de virtud, en virtud del cual una persona, prestamista o mutante. O D, presupone la entrega de la cosa para el perfeccionamiento del contrato. La B. Dice la B, vamos a mirar. No, señor. Yo digo la A. Es la A. Es uno de los contratos de mayor trascendencia y versatilidad. Oscar Cortés. Eso. Segunda pregunta. ¿Quién responde? Mal planteada, me parece. Oscar Cortés. Está postulado Carlos Díaz. Carlos Díaz. Carlos Díaz. Responde Carlos Díaz. Responde Carlos Díaz. Entonces dice la pregunta, ¿quiénes son las partes dentro del contrato de mutuo? A, mutuante y mutuario. B, civil. C, simple. O D, artículo 2231 del Código Civil. A, mutuante y mutuario. Sí, señor, es correcto. Vale, Carlitos. Gracias, Bien, gracias. Carlitos. ¿Qué responde la segunda ya? La tercera, perdón. Jesús Gómez. Discúlpeme, Carlos Díaz fue el que pasó ahorita, ¿cierto? Sí, señora. Carlitos, baja la mano, por favor. Sigue el señor Jesús Gómez. Listo, la pregunta dice, ¿en qué situación es obligatorio indemnizar al mutuario? A, todas las opciones que va a leer a continuación. B, que haya sido conocida y no declare por el mutuante. C, que el mutuario no haya podido conocerla aún teniendo cuidado a precaver los perjuicios. O D, que el vicio o la mala calidad haya sido de tal naturaleza que sea capaz de producir perjuicios. Jesús. La D. Que el vicio o la mala calidad haya sido de tal naturaleza que sea capaz de producir perjuicios. Vamos a mirar. Todas las anteriores. Bien, Jesús. Casi. Gracias por participar. Listo, Jesús, baja la mano. Baja la mano, porfa. Sigue el señor William Marroquín. Ahí se pueden escoger el 50-50, ayuda a un amigo. O llame a un profesor. O llama al profesor. ¿Cuáles son los requisitos de existencia? Para William, dice, ¿cuáles son los requisitos de existencia del contrato de mutuo? A, consentimiento, objeto, capacidad y forma. B, mutuante y mutuario. C, unilateral y fungible. O D, principal y nominado. La B. La B, mutuante y mutuario. Dice, los requisitos de existencia del contrato de mutuo. Vamos a mirar. Los requisitos de consentimiento, objeto, capacidad y forma. Dije la A, ¿cierto? El mutuario son las partes del contrato. Sí, dije la A. Sigue intentando, William. Gracias. Baja la manito. Gracias. Sigue Sandra. Sigue Sandra, listo. Sandra no, este señor es... bueno. Tengo las manitas levantadas de Sandra y de Efraín, pero primero está Sandra. Dice, ¿cuántos tipos de contrato de mutuo existen? Dice, opción A, todos los que voy a leer a continuación. Opción B, mutuo simple y mutuo con interés. Opción C, mutuo civil. Opción D, mutuo mercantil. ¿Sandra está o no? Vamos, Oscar, conteste, Efraín. Entonces, Efraín. Dale, Efraín, sigue tu turno. Sandra perdió el turno. Todas las anteriores. Bien, Efraín. Muy bien. Efraín. ¿Ya tenemos más? Sí. ¿Quién sigue?
Ya te digo. Sigue la manito levantada de Sandra y del señor Efraín. ¿Quién va a seguir concursando? Falta un concursante. No hay más manitos. Que el profesor... Ah, Wilfredo. Ya se animó el señor Wilfredo. Hágale. Vale. ¿Cuál es la obligación del mutuario? A. Devolver otra suma igual de dinero u otro tanto de bienes fungibles de la misma especie y calidad. B. Devolver solo intereses. C. Devolver bienes fungibles diferentes. O D. No realizar ninguna de las acciones diferentes. El tiempo corre. ¿Qué dijo Wilfredo? ¿Sí? ¿Wilfredo? ¿No? Ah, 50-50. Tenemos por aquí a Claudia y a Ángela Sigue también. Claudia. 1, 2, 3. La respuesta Sigue es la Claudia. La A. Eso, Claudia. Bien, Claudia se arriesgó. Bien, Claudita. Muchas gracias. Listo. Y la última pregunta, ¿quién la responde ya? Déjenme la última, a mí que ya llevo con la La mano última levantada una hora. pregunta, ¿quién habla? Oscar Cortés. Pero no tenemos la manito levantada, Oscar. Uy, hace rato la levanté. En serio que no la veo. Oscar, estás en el perfil de Sandra, por eso no... Listo, Oscar. Ah, no, pues, a ver. Démosle entonces la oportunidad a Oscar. Hágale, Oscar. No, ya. Si no, sigue Ángela Padrón. Acabó la moneda ya. ¿Ya terminamos? Ya terminamos. Ah, mire, se perdió la oportunidad. Bueno. La próxima, Oscar, la próxima. Muchas gracias. Y les vamos a mostrar un pequeño video poco ilustrativo de qué es el contrato de mutuo en un minutico. Érase una vez, el Imperio Romano, durante el mandato de la emperatriz Rosy. El panadero del palacio, Felipe, Pero él no tenía está la compartiendo. pastelillo para una reunión de la emperatriz. No, me alejo, no estás compartiendo. Primero comparte pantalla. Deme un minuto, por favor. Listo. Érase una vez, el Imperio Romano, durante el mandato de la emperatriz Rosy. Sí, ahí se ve. El panadero del palacio, Felipe, tenía la obligación de realizar pastelillos para una reunión de la emperatriz. Felipe se dio cuenta que le faltaba harina y muy asustado pensó. Se le ocurrió entonces acudir a un panadero amigo Matías. Se dirigió a casa de Matías, quien podrá proveerle de harina. Matías, ¿tú podrás prestarme 3 sacos de harina para completar el pedido de la emperatriz? Claro, Felipe, pero celebremos primero un contrato de mutuo. En el presente contrato de mutuo, yo, Felipe, me comprometo a cumplir con las siguientes cláusulas establecidas y que han de obligarme frente al panadero Matías. El mutuante, Matías, da en préstamo al mutuario, Felipe, la suma de 3 sacos de harina, cancelable en un plazo de 3 meses, contando desde el día de la entrega. La devolución de los sacos dados deberán ser del mismo género, la misma calidad y la misma cantidad. Se devengarán unos intereses de un saco de harina mensual con respecto a los 3 sacos prestados. En caso de incumplimiento, el mutuante podrá interponer las acciones jurídicas pertinentes. Listo, compañeros. Pues si de pronto tienen alguna pregunta, comentarios, inquietudes. Muy bien, Me Alejo. gustó mucho el concurso. ¿Quién quiere ser abogado? Los premios les van a llegar a vuelta de correo, por favor, información por el interno. Yo les haría una pregunta. Señora. Comercialmente, ¿qué tan frecuencia es utilizada esta figura?
Claudia, realmente las operaciones que uno hace comercialmente es el contrato de mutuo, así uno no lo diga expresamente, pero si tú vas de pronto a un banco a solicitar un crédito, o si cuando uno, pues en las relaciones interpersonales también hace este tipo de acciones, se le llama un contrato de mutuo. Lo que pasa es que uno muchas veces no lo firma, pero firma la realidad de las formas, como dicen. Puede ser un préstamo entre particulares. Claudita, tú haces un préstamo, pones una suma de dinero, pactas unos intereses, unas cuotas establecidas, un valor de la cuota, y dentro de eso ya hay un proceso comercial de ese mismo dinero que tú prestaste. Entonces ahí ya hay un contrato de mutuo entre particulares. Gracias, compañeritos. Ok, Muchas gracias, Claudita. Te voy a hacer unas preguntas a ver si quedó claro. Lady Velasco. Lady Velasco. Señor, presente. ¿Tú hiciste parte del grupo o no? No sé. ¿Hiciste parte de ese grupo o no? No, no, profe, no. Bueno, ¿cómo se llaman las partes en el contrato de mutuo? Las partes del contrato, no, profe, la verdad no me quedó claro. Sandra. De aquí Sandra me aparece sin apellido. Sandra. Es Oscar. Sandra es Oscar. Pero Oscar está en el grupo, ¿o no? No. Oscar. No, profe, yo estoy acá. Ah, bueno, Oscar. A ver, la misma pregunta. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de mutuo? Mutuante y mutuario, doctor. Ok, Wilfredo. Wilfredo. Sí, doctor. ¿Quién, Sí, es señor. ¿Quién es el mutuante? Doctor, el mutuante es quien se obliga a transferir la cosa o la propiedad de una suma o dinero de otras cosas al mutuario. Ok, Ángela María. Doctor, Dime. mutuante es el que entrega y mutuario es quien recibe. El mutuario está obligado a devolver la misma cosa que recibe. Sí, señor. ¿Estás segura? ¿Qué tal que eso te apareciera en el examen final? Esa pregunta. Sí, señor. Segura. A ver, Claudia, ¿tú qué dices? Sí, señor, tiene que hacerlo. O sea, que devolver las el mismas mutuario condiciones. recibe lo mismo que, entrega lo mismo que recibió prestado. Lógico que si es dinero, con los intereses que se han estipulado, profe. O sea, que cuando tú vas al banco, el banco, Devolver el capital más el los banco intereses. te dice, le entrego tanto suma de dinero en los billetes con números de serie tal. O sea, que tú tienes que devolverle esos mismos billetes. No, profe, no. Yo tengo que devolver el dinero más los intereses que se pactaron. Porque la cosa que se prestó es el dinero. Pero no me están hablando en ningún momento de que yo tengo que devolver los billetes de denominación tal, de tal número a tal número. Me están diciendo es devuelva el dinero con los intereses. Esa es la pregunta, Ahí Claudia. va la pregunta, que si tocaba devolver la misma cosa, ¿se devuelve una cosa similar o análoga? Ok, ¿sí? Listo. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, supongo que conocen aquí en el centro, ahí en la calle 16, entre carreras 8ª y 9ª, donde venden la zona de libros, la librería, ¿sí? ¿Sí las han visto? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, si llega a uno de ustedes a comprar el Código Civil, entonces llegaron al establecimiento A y en ese establecimiento no tiene el Código Civil, pero le dice, ya se lo traigo, y se fue para el del establecimiento B. El del establecimiento B le entregó el Código Civil y se lo vendió a usted, ¿sí? Usted como estudiante. Entonces, entre la persona del establecimiento B y la persona del establecimiento A, se dio un mutuo. Entonces, la persona del establecimiento A no le va a devolver el mismo código, porque ya lo vendió. Tendrá que devolverle entonces un libro similar o pagarle el precio de lo que valdría la cosa, de lo que valdría el libro, ¿sí? Entonces, digamos que
le dices del establecimiento, bueno, yo le devuelvo, no tengo el código civil, pero entonces yo le puedo dar un equivalente que sería el código de comercio, que vale lo mismo, ¿sí? Esa sería la forma de devolver lo que recibió prestado. O, bueno, el código... Especie o calidad. El código yo se lo recibí en calidad de préstamo y el código vale 40.000 pesos. Entonces tome los 40.000 pesos que vale el código. ¿Sí? A eso se refiere el mutuo. A recibir prestado. Puede darse dos situaciones. Que se pacte un interés o que no se pacte interés. Por ejemplo, en ese caso de que la persona fue allá y le prestaron el código civil para venderlo, para no dejar perder la venta. ¿Ustedes creen que ese fue con interés? No, señor, sin No, interés. claro que no. Eso fue un mutuo sin interés. ¿Sí? ¿Cuál sería el mutuo con interés? El del banco. Cuando le da un préstamo en dinero y entonces le cobra un interés. No es obligatorio pagar el interés. En cuanto al interés hay tres conceptos. Hay un concepto del interés legal, hay otro concepto que se llama el interés corriente y otro el interés de mora, moratorio. ¿Cuál es el interés legal? El que está en el artículo 1617 del Código Civil. El 1617 del Código Civil, ¿qué dice? Que la persona que recibe prestado tiene que pagar un interés del 6% efectivo anual. O sea, el 0.5 mensual. Ese es el interés legal, porque está establecido en la norma, en el Código Civil. ¿Cuál es el interés corriente? El interés corriente es el aprobado por la autoridad monetaria. ¿Quién es la autoridad monetaria en Colombia? El Banco de la República, que opera como el Banco Central. Entonces, el Banco de la República fija unas tasas de interés y esos son los intereses corrientes. Que esos intereses corrientes, el último viernes, o las tasas de interés del el último viernes de cada mes, la Junta del Banco de la República, la Junta Directiva, se reúne y toman una decisión frente a las tasas de interés para el mes siguiente. Si las incrementan, si las mantienen igual o si las disminuyen. Y eso tiene un efecto en el consumidor, en nosotros como consumidores. Porque al modificarse esa tasa de interés interbancaria y esa tasa de interés corriente en cuanto a todas las modalidades de préstamos que hay, va a hacer que el crédito baje, el interés o que suba. Por eso, a veces a ustedes como usuarios del banco, como deudores, lo llaman y le dicen, no puede pagar la tarjeta de crédito o le ofrecemos, si usted quiere un mayor flujo de caja, le hacemos una refinanciación de la deuda y le cambian la tasa de interés y le van a colocar la tasa de interés que esté vigente en ese momento. Ese interés corriente se certifica a través de la Superintendencia Financiera, pero quien toma la determinación es la autoridad monetaria, que es el Banco de la República. Por eso propuestas, y hago un paréntesis ahí, por eso propuestas de algunas personas de la vida pública que salen a decir que el Banco de la República haga impresión de más billetes, eso es un efecto perverso. ¿Por qué? Porque al haber más dinero circulante, ¿qué hace el comerciante? Como hay más dinero, entonces voy a subir el precio. Y termina disparando la inflación, terminan subiendo los precios de las cosas y termina la gente con menos poder adquisitivo. Eso lo determina el Banco de la República desde hace 30 años, con la Constitución del 91. ¿Y el interés moratorio cuál es? El interés moratorio es 1 vez y media la tasa del interés corriente. Quiere decir que si el interés corriente está en el 2.4%, por poner un ejemplo,
¿cuánto sería el interés moratorio? Sería el 3.6. O sea, el 2.4 de la tasa corriente más la mitad, que sería 1.2. Entonces, 2.4 más 1.2 sería 3.6. Entonces, los intereses, hay esos tres tipos de intereses. El interés legal, que es el que está en el 1617 del Código Civil. El interés corriente, que es el que determina el Banco de la República. Y el interés moratorio, que es 1 vez y media el interés corriente. Dentro del mutuo no se puede cobrar intereses sobre intereses, porque eso se llama anatocismo. Que se cobraron intereses sobre los intereses que ya se habían cobrado. Ahora, otra cosa es porque de pronto estarán pensando, ay, entonces el banco hace anatocismo. No, cuando el banco viene y le dice, señor Pepito Pérez, usted debe 5.000 de capital y ya tiene adeudado 1.000 de intereses, porque no ha pagado. Entonces, le vamos a refinanciar y le sumamos los 5.000 más los 1.000 de intereses. Ahora el nuevo capital son 6.000. Ahí eso fue una novación de la obligación. Ahí ya es diferente. Porque la obligación cambió. Ahora el nuevo capital son 6.000. Y sobre esos 6.000 se pueden pactar intereses. No se podría hablar de interés compuesto, es decir, sobre estos 5.000 de capital más estos 1.000 de intereses, entonces vamos a cobrar unos intereses adicionales. Porque sería anatocismo y está prohibido por el Código Civil y por el Código de Comercio. Dime, Wilfredo. No, doctor, es que tenía la duda con el anatocismo que está en el artículo 2235. O sea, que quería saber en qué momento se daba el anatocismo, porque estaba confundido que cuando cobraban intereses sobre intereses en el mutuo con intereses. Claro, es intereses sobre intereses. No, o sea, una cosa es que yo cobre intereses, por decir algo, intereses corrientes durante enero a junio. Y después, en junio ya es el vencimiento y presento la demanda. Entonces, cobro los intereses moratorios a partir de julio. Ya ahí son periodos diferentes. Entonces, no estoy liquidando intereses sobre intereses. Estoy liquidando en un periodo intereses corrientes y en el otro intereses moratorios. Ok, perfecto. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, por acá. Yo levanté la manito. Doctor, te quería hacer una pregunta. Buenas noches, ¿cómo está usted? Dime. Te quería hacer una pregunta acerca de los contratos de mutuo que usted refiere, que son los contratos que van con intereses, son los bancarios. Yo te hago una pregunta. Los que manejan, cómo se manejan las tarjetas de crédito. Cuando uno tiene una tasa, un cupo en una tarjeta de crédito y tú lo dispones y antes que te hagan corte, tú cancelas, ahí no se dan intereses. ¿Ese contrato cómo se denominaría? Igualito, ¿Fungible, no mutuo. fungible? Igualito sigue siendo mutuo. Lo que pasa es que la tarjeta de crédito Pero no te cobran los intereses si tú lo pagas al... Por ejemplo, tú hiciste una compra de 2 millones, tienes un cupo de 2 millones y usaste los 2 millones hoy. Te toca pagar el 15 de junio, por poner un ejemplo. El día 15 de junio, sí, tú pagaste la totalidad de la tarjeta, o sea, los 2 millones que te consumiste, que te gastaste. Ahí no te cobran intereses. sí. O sea, es gratuito. Una cosa es que te ¿Cierto? cobren intereses por el préstamo, por el dinero que usaste, y otra cosa es que te cobren las arandelas de que la cuota de manejo y las arandelas que te cobren por el producto financiero. Ajá. Son cosas diferentes. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene el poder adquisitivo como para poder pagar a una cuota todo lo que consuma de la tarjeta. O sea, tendría que tener un Sí, poder porque es un movimiento que se ve mucho. hacerlo. Eso se ve regularmente en el comercio. En el comercio, por ejemplo, en el Gran San, ellos trabajan mucho eso. Sí, por eso. Eso es lo que entonces ya yo me pregunto, ¿es gratuito? No es gratuito porque te cobran una cuota de manejo de la tarjeta. Ajá, exacto. Al final no termina siendo gratuito. Bueno, Más fácil de entender lo gratuito sería
que ahí en el Gran San un comerciante va a vender uno de los productos que tiene, que tiene en su establecimiento, pero como se le agotó, va a otro local, le dice que le preste para vender y no perder la venta, y después le devuelve con otra prenda similar a la que recibió. Ahí es sin intereses también. Sí, Ahí sí. es más fácil de determinar que es sin intereses. Bueno, vale, gracias, doctor. Listo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Feliz noche. Hasta luego, doctor. Gracias. Profesor. Buenas noches, Noche, que estén muy bien. profe, gracias.